La carta sagrada que revela el plan divino para la transformación de la fe cristiana. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando el pueblo de Israel aún clamaba por un Redentor, en la ciudad imperial de Roma surgía un nuevo mensaje que desafiaba las estructuras de la antigua tradición. Pablo de Tarso, un fariseo cautivado por la gloria del resucitado Cristo, se encontraba en medio de la grandiosa urbe, sintiendo la pesada carga en su corazón por una comunidad cristiana dividida. Era un tiempo en el que judíos y gentiles, bajo el mismo pacto, luchaban con la idea de la gracia y la justicia de Dios, y su voz resonaba con autoridad y revelación divina. Con un pergamino en sus manos, Pablo se adentró en sus pensamientos. Las plazas de Roma bulliciosas, repletas de ídolos y ritos antiguos, lo rodeaban, pero su mente viajaba hacia la historia de salvación que había estado oculta por siglos. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, Romanos 1:7, escribió con pasión. Esta carta, mensaje de vida, se convertía en el puente entre aquellos que aún se aferraban a las tradiciones del antiguo pacto y los gentiles que al fin hallaban su hogar en la familia de Dios. Mientras trazaba sus pensamientos, recordó la historia de David, el ungido, que con fe derrotó al gigante Goliat, 1 de Samuel 17. Así como David se levantó por la fe, también vosotros, amados de Dios, debéis levantaros en la verdad del Evangelio. Por la fe, nosotros tenemos acceso a la gracia. Romanos 5:1-2. Su pluma danzaba sobre el pergamino, creando un tapiz de esperanza que incitaba a la unidad. Sin embargo, en medio de su escritura, Pablo no podía ignorar la fractura evidente entre los cristianos en Roma. El eco de divisiones resuena en su mente, la lucha interna entre el deseo de adherirse a las tradiciones y la libertad que ofrecía el Evangelio. Reflexionando, sintió el anhelo profundo de unir sus corazones. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. La historia de Moisés en el monte Sinaí iluminó su mente, resonando con el esplendor de la gloria que había recibido. Éxodo 34:29-35. Así como Moisés reflejó la gloria de Dios, nosotros debemos reflejar la luz de Cristo en medio de esta oscuridad. Empezó a grabar en su corazón. ¿Cómo habéis de convivir en comunidad como un solo cuerpo? Solo en Cristo encontramos nuestra verdadera identidad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Mientras la tinta secaba, un susurro de inquietud llenó el aire. Pablo sabía que la lucha por la comprensión de la gracia era solo el comienzo. ¿Lograrán estos santos romper las barreras que los separan y vivir como un solo cuerpo en Cristo? La respuesta debe encontrarse en la revelación del misterio divino. Un llamado a la transformación y la unidad. La carta, testigo de su fervor, termina dejando un misterio flotante. La revelación del plan de Dios estaba a punto de desvelarse, y la comunidad de Roma esperaba su respuesta. ¿Serán luz en la oscuridad? Una pregunta que, como un eco divino, resonaba entre las calles de la ciudad eterna. Mientras la luz de la mañana comenzaba a filtrarse a través de las impresionantes estructuras de Roma, Pablo sentía que el peso de cada palabra que había escrito lo acompañaba en un viaje espiritual. La tinta, aún fresca, reflejaba no solo el anhelo de unidad, sino la urgencia por construir puentes sobre el abismo que separaba a judíos y gentiles. Porque no hay diferencia entre judío y griego, había puesto en su carta, pues todos son uno en Cristo Jesús. Romanos 10:12. Sin embargo, la realidad de la división abrumaba a la comunidad cristiana en la ciudad. Grupos enfrentados en argumentos, voces que se alzaban con desdén en lugar de amor. Pablo se sentó en su pequeño cuartel,
observando cómo los habitantes de la ciudad vivían en la búsqueda ansiosa de placeres mundanos, ignorando el llamado claro de la salvación. Las palabras de su maestro resonaban en su mente. El que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Fue en un momento de profunda oración, mientras las sombras se alargaban sobre su escrito, que sintió el poderoso toque del Espíritu Santo. Una revelación le atravesó el alma. La creación misma aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Exclamó en su corazón. Comprendió que la lucha de su comunidad era un reflejo del dilema más amplio del universo, que suspiraba por la redención. Decidió que su tarea no solo sería recordarles la bondad de la gracia, sino también exhortarles a vivir en paz y armonía. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Dictó en su mente. Era necesario que la comunidad fuera luz y sal en un mundo que desesperadamente la necesitaba. Impulsado por la convicción de que el verdadero evangelio podría transformar corazones endurecidos, continuó su escrito. A medida que las palabras fluyeron, se detuvo un momento, consciente de los términos difíciles en sus enseñanzas. ¿Qué diremos, pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Romanos 6:1-2. El eco de sus propias experiencias pasadas en la persecución de los seguidores de Cristo resonó como un recordatorio del profundo cambio que la gracia había producido en su vida. Finalmente, cuando redactó sobre los dones espirituales, su corazón se llenó de esperanza. De gracia Dios nos ha dado habilidades para edificar el cuerpo de Cristo. Romanos 12:6-8. La diversidad en la unidad. Que esa fuera la declaración de su comunidad. Pablo imaginaba cada miembro, cada historia, cada lucha, entrelazándose en un hermoso tapiz de glorificación a Dios. Sin embargo, un nuevo dilema se presentó en su mente. ¿Cómo comunicar a esta comunidad la profundidad de la misericordia divina tan revelada en su sufrimiento redentor? Sin la fe que produce frutos de justicia, volviéndose hacia la remisión, podían perderse en la confusión. Y así, la carta llegó a un punto culminante, sabiendo que la verdad más gloriosa aún estaba por venir. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Pablo comprendía que el tiempo en que vivirían sería apremiante y lleno de pruebas. Pero su confianza no solo radicaba en la capacidad de la comunidad para mantenerse firme, sino en el poder del Dios que había comenzado la obra y que también la completaría. Filipenses 1:6. Con una última mirada al pergamino, sintió el soplo divino enfocar su espíritu. El plan de Dios para la transformación de Roma estaba a punto de revelarse en su plenitud. Un misterio que trascendería cualquier división humana. La revelación de un amor que rescataría, reconciliaría y restauraría a lo que había sido perdido. La espera incesante de la creación sería pronto cumplida. El resplandor del reino se haría visible entre la oscuridad. ¿Estaría Roma lista para recibir esta revelación? Una nube de incertidumbre se cernía sobre Roma, mientras el eco de las palabras de Pablo reverberaba en los corazones de aquellos que se congregaban bajo la sombra de la gran ciudad. La carta, aún fresca en sus manos, se convertía en el faro que guiaba a los creyentes a través de la confusión espiritual. La agonía de su mensaje, enraizado en la esperanza, provocaba un entrelazado de emociones. Algunos respondían con fe. Otros se resistían, temerosos de dejar atrás sus tradiciones. Esa tarde, en una de las casas de la comunidad, un pequeño grupo se reunía. Entre ellos estaba Lucio, un converso, cuya vida había sido marcada por la inmoralidad. Aún luchaba con la sombra de su pasado, inquieto en la prometedora luz que brindaba la verdad revelada por Pablo. ¿Cómo puede un hombre como yo ser recibido en la familia de Dios?, se preguntaba, buscando una respuesta que mitigue su lado más oscuro. Mientras los creyentes compartían visiones sobre la carta, una mujer llamada Claudia se levantó, y con voz temblorosa compartió su testimonio. Yo también he sido rescatada del abismo. No somos salvados por nuestras obras, sino por la fe que del corazón hemos puesto en Jesucristo. Esto es gracia pura, exclamó, su entusiasmo electrizando el ambiente. Las lágrimas corrían por su rostro, y Pablo había subrayado con claridad en su carta que la justicia de Dios se revela en el Evangelio,
Romanos 1:17, a la vez que les recordaba que eran justificados gratuitamente por su gracia. En transporte de júbilo, los corazones comenzaron a unirse. La carga de la duda que había llenado el ambiente se disipó, a medida que se aferraban al mensaje. Pero Pablo sabía que este nuevo fuego podría atraer la mirada del adversario, y empezó a reflexionar sobre una advertencia que debía ser dada a la comunidad. ¡Qué insidioso es el enemigo! Sus astucias burlaban la certeza del amor divino. No se sorprendan si son perseguidos por causa del nombre. Primera de Pedro 4:12. Se recordó a sí mismo. Al rezar sentía una creciente responsabilidad, cada día más consciente de que la lucha que enfrentaban no era contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales. Fue entonces que, inspirado por la visión del cambio, se detuvo pensando en la fragilidad de la fe, en cómo podía sucumbir si no era fortalecida por el poder del Espíritu Santo. Tomando inspiración de su propio viaje espiritual, recordó las palabras del Maestro: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. La confianza en el sacrificio de Cristo tenía que ser el bastión de su fe. Así que escribió: «La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Romanos 10:17. Deseando que cada uno entendiera que no estaban solos en este proceso. La fuerza de la comunidad, su unidad, sería vital en los tiempos venideros. Pablo terminó su reflexión con las siguientes palabras que resplandecían en su corazón: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3:16. La revelación se apoderó de él. El propósito divino estaba profundamente arraigado en la identidad de cada creyente, en la comunidad misma. La transformación que aguardaba Roma no era solo un acto externo, sino una metamorfosis interior provocada por la presencia del Espíritu entre ellos. Con un último susurro de esperanza, lazó una cadena espiritual que traspasaba siglos. El plan de transformación estaba en marcha, y cada corazón respondía a su llamado. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. 2 Reyes 6:16. El susurro de la providencia divina se hacía eco en la historia misma de la humanidad. ¿Quién podría resistirse al amor que transforma y da vida? Lo que Roma debía enfrentar a continuación era un misterio aún más profundo que la unidad en Cristo, la revelación del plan de Dios para toda la humanidad. El eco de aquella reunión resonaba en los corazones de los creyentes, una sinfonía de fe naciente, pero también de temor. Lucio, aún postrado en su vulnerabilidad, sintió un impulso arder en su pecho mientras contemplaba la luz que emanaba de Claudia. Si ella, liberada del abismo, ha hallado gracia, ¿no podría yo? Reflexionó, y en su mente se asomó la imagen de la cruz, donde toda pena parecía ser transformada en redención. Mientras la noche caía sobre Roma, las antorchas parpadeaban, proyectando sombras danzantes que eran testigos de la lucha interna de muchos. Discusiones fervientes surgieron entre los presentes. ¿Qué significa ser parte del nuevo pacto?, preguntó un hombre de mirada seria, cargando el peso de la ley en su corazón. La respuesta parecía apresurar el eco del divino propósito que había sido revelado a ellos. Cuando otros comenzaron a hablar, el entusiasmo se encendió, y así comenzaron a levantar sus voces en un cántico de alabanza. «Oh, grandioso es nuestro Dios, quien nos ha dado un nuevo camino», proclamaron con fervor. Pero Pablo, atento a cuanto sucedía, percibió la inminente sombra del desencanto. «Recordad», dijo, su voz templada por un amor profundo, «en esta comunidad no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, todos sois uno en Cristo Jesús». Gálatas 3:28. Esa revelación, tan sencilla pero tan vasta, era el fundamento que necesitaban para enfrentar el ruido y la confusión afuera. Sin embargo, no sabía que las palabras de un nuevo perseguidor se formarían al otro lado de la ciudad, donde los fariseos y los líderes religiosos comenzaban a tramar en secreto. «Este hombre está alterando nuestra enseñanza», murmuró uno de ellos con furia en el corazón, temiendo perder la autoridad sobre el pueblo de Dios. Casi simultáneamente, Claudia, con coquetería divina, compartió otro trozo de vida. «Cuando fui rescatada, encontré el buen pastor que da su vida por las ovejas.
ahora soy parte de su rebaño. Las tensiones en la habitación no se disipaban, y el temor latente de la persecución inició un movimiento de oración sincera. Todos comprendieron, en una inconfundible claridad, que el camino que habían decidido seguir no estaría exento de luchas. Con la miríada de voces elevándose a una sola, allí, en esa atmósfera cargada de expectativa, se sintió la promesa de que lo que habían recibido no solo era para ellos, sino que Dios lo había destinado para todos los que aún no conocían su nombre. «Y su plan no termina en esta reunión», exclamó Pablo. «No os canséis en hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos». Gálatas 6:9. Las palabras fluyeron en un torrente, como el agua viva que lavaba las heridas del pasado. Sin embargo, la noche había traído consigo un nuevo viento, y la sombra de la adversidad comenzaba a cernirse sobre ellos. Mientras se retiraban de la casa, una sensación inquietante tomó posesión del espíritu de Pablo, y se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La comunidad, unida en la fe, debía prepararse para la prueba que se avecinaba. Fue allí donde entonó una última súplica. «Señor, fortalece nuestras manos en la obra que nos has confiado». Pablo sintió en su interior que algo grande aguardaba legítimamente, un tiempo en que las promesas de Dios se manifestarían con esplendor. «Viene un tiempo», murmuró entre sí, «en el que toda nación y lengua se postrarán ante el Rey». En ese momento vio un destello del futuro. No solo Roma sería testigo del glorioso plan, sino que el mundo entero estaría llamado a la salvación. Y así, mientras la luna brillaba intensamente sobre la ciudad de Roma, un nuevo capítulo del propósito divino comenzaba a escribirse, lleno de misterios y revelaciones, llevando consigo la promesa de que aquellos que se aferran a la fe tendrían un encuentro transformador con el amor eterno de Dios. ¿Cuáles desafíos se levantarían y qué maravillas se desplegarían ante los que se atrevieran a creer en su soberanía? Las primeras luces del alba se filtraban entre los tejados de Roma, trayendo consigo el murmullo de una nueva jornada. La ciudad, un vasto laberinto de pasiones humanas y anhelos divinos, parecía respirar en anticipación. Pablo, al despertar, sintió que la atmósfera estaba cargada de una energía espiritual inminente. Era como si el mismo cielo estuviera a punto de abrirse para revelar el propósito eterno de Dios. Bajo ese cielo despejado, el apóstol se dirigió al lugar de encuentro. La comunidad había decidido congregarse en una casa cercana, iluminada por la luz de la mañana que danzaba a través de las ventanas. Lucio, inspirado por su reciente experiencia y el fervor de la noche anterior, ya esperaba allí, ayudado por algunos hermanos que compartían su misma carga y deseo de transformación. Se escuchaban voces llenas de energía renovada, conversaciones sobre las promesas divinas, y la llama de la fe crecía en cada corazón. La fe de aquellos hombres y mujeres, algunos de ellos aún con cicatrices de sus luchas pasadas, se manifestaba en oraciones fervientes y cánticos de gratitud. Pablo, observando la escena, sintió cómo su propio corazón se llenaba de gozo. Así es como el amor de Cristo une a su pueblo, reflexionó en voz baja. En medio de este ambiente vibrante, un estruendo repentino quebró la paz. La puerta del lugar fue violentamente empujada, y un grupo de hombres, la ira grabada en sus rostros, irrumpió, sus túnicas y sandalias levantando polvo del suelo. Eran líderes religiosos, los mismos que habían tramado en secreto contra la enseñanza de los apóstoles. «Vendemos la verdad. El que enseñe en este nombre será cautivo», clamó uno de ellos, alzando su voz en medio de una sinfonía de murmullos y asombro. La comunidad, aterrorizada ante la repentina aparición, contuvo la respiración. El corazón de Pablo, sin embargo, ardía con un propósito claro. «No temáis, hermanos», dijo, su voz resonando con la autoridad que solo puede venir del Espíritu Santo. «El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo». Primera de Juan 4:4. Las palabras no solo fueron un bálsamo para sus almas,
se convirtieron en la espada afilada que desarmó sus temores. Mientras los hombres acosadores se acercaban, Lucio, apoyado firmemente, dio un paso adelante, sus ojos brillando con determinación. No podemos hablar de lo que no hemos visto y oído. Hechos 4:20. Gritó con voz firme, desafiando la amenaza que se cernía sobre ellos. La fuerza de su confesión provocó un silencio que envolvió a todos, un momento sagrado donde lo divino confrontaba lo terrenal. Los líderes religiosos, desconcertados por la revuelta de fe que brotaba entre ellos, vacilaron, pero uno de ellos, más decidido que el resto, levantó su mano y gritó: «Serán vuestros adoradores quienes sufrirán. La ley de Moisés no permitirá esto». Su desafío resonó en la sala, mientras las paredes parecían temblar ante la tensión creciente. Sin embargo, un aire de poder comenzó a llenar el lugar, como si la misma presencia de Dios se manifestara. Las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Mateo 16:18, proclamó Pablo con una autoridad renovada. Hemos sido llamados a ser luz en la oscuridad, continuó, mientras miradas se entrelazaban, compartiendo esa nueva revelación. Así, en medio del tumulto, comenzó un clamor espontáneo de oración y adoración que se elevó, uniendo los corazones de aquellos que creían. El ruido de la persecución se desvaneció, y los que una vez temieron, ahora se encontraron senderos de esperanza y fortaleza, sintiendo la mano del Creador guiando a su pueblo. Mientras la comunidad se afianzaba en la fe, distintas visiones comenzaron a entrelazarse en sus corazones. Un nuevo propósito surgía, y la promesa de Dios brillaba sobre ellos como un faro en la tormenta. «Seremos su testimonio al mundo», murmuró Lucio, comprendiendo que el sufrimiento no era en vano, sino parte del camino hacia la gloria. Y así, mientras el día comenzaba a desnudarse en pleno esplendor, una certeza se adueñó de todos. La lucha no era solo contra hombres, sino una batalla espiritual que demandaba permanecer firmes en la fe. El plan soberano de Dios se despliega en la oscuridad, esperando el momento de revelarse de forma gloriosa. «El tiempo se acerca», susurró Pablo a su alrededor, «cuando de las cenizas naciera algo nuevo». Las palabras prospectivas susurraban en el ambiente, dejando una inquietante expectativa en el aire. ¿Cuáles serían los próximos pasos en el cumplimiento de su glorioso propósito? El sol ascendía lentamente, bañando las calles de Roma en tonos dorados. La ciudad despertaba, no solo al nuevo día, sino al eco de un testimonio que prometía cambiar la historia. En el corazón de este nuevo amanecer, Pablo y los hermanos se encontraban reunidos en oración, sus corazones alineados en una ferviente intercesión que resonaba con las promesas de Dios. La atmósfera se tornaba eléctrica, la presencia del Espíritu Santo sintiéndose más tangible en cada susurro de alabanza y cada llamada a la fortaleza. Pablo, revitalizado por la adoración, se puso de pie y miró a la comunidad con fervor. «Hermanos, no hemos sido llamados a una vida de temor, sino a la valentía que proviene de conocer a nuestro Salvador». Hoy nos encontramos en un momento pivotal en la historia de la Iglesia. Su voz resonaba como un clarín en la sala, despertando la atención de todos. Justo en ese instante, un murmullo comenzó a surgir desde el exterior, una creciente algarabía que presagiaba una nueva confrontación. Los líderes religiosos no habían abandonado su búsqueda de venganza, y tras el estruendo inicial, una multitud se congregaba a las puertas, dispuesta a alzar sus voces en oposición. En su aliento ardía una oposición inquietante, pero también un crecimiento imprevisto. El eco de la verdad había comenzado a resonar en los corazones de algunos allí presentes. «¿Qué haremos si nos cierran las puertas?», cuestionó Raquel, una joven entre los hermanos. «¿No es mejor ser silenciosos por un tiempo y preservar nuestras vidas?». Pablo, con la sabiduría de su experiencia en la fe, respondió: «Llamar a silencio al Evangelio es como pedir que la luz se apague ante la oscuridad. No, querida hermana, debemos brillar, incluso en la adversidad. La verdad es la que libera». Un profundo silencio se apoderó de la habitación.
cada miembro sintiendo el peso de sus palabras resonando en su interior. En ese momento de tensión, un hombre de la multitud que aguardaba afuera, un centurión llamado Marco, se atrevió a asomarse entre la multitud. Era un hombre con renombre por su valor y lealtad a Roma, pero también conocido por su deseo de la verdad. «He escuchado acerca de los que siguen a Jesús», dijo con voz firme. «¿Por qué no se rinden y se someten a la ley de Moisés? Sus enseñanzas traen caos y disensión». Pablo lo miró a los ojos y en una respuesta instintiva se acercó a la entrada. «Porque hemos sido hechos libres en Cristo. Las cadenas del pecado han sido rotas y el amor de Dios nos llama a una vida de fe activa. La verdad que proclamamos trae paz, no confusión». La multitud contuvo la respiración, mientras la tensión entre el eco de la autoridad romana y la llamada del Evangelio se intensificaba. Cada corazón palpitaba ante la posibilidad de una separación definitiva. Algunos sintieron el desafío, mientras que otros experimentaron la inquietud de una verdad aún no descubierta. Los líderes religiosos, viendo el ascenso del fervor, comenzaron a clamar con mayor vehemencia. «Traedlos ante el tribunal, que su fe sea examinada», gritaban sus voces, mientras la multitud vibraba con intoxicante mezcla de miedo y fascinación. Mientras se desataba la conmoción, el cielo se oscureció con nubarrones amenazantes, como si los mismos elementos respondieran al inminente conflicto espiritual. Allí, en medio de los gritos y la agitación, Pablo recordó las palabras del profeta Isaías. «¿No sabes? ¿No has oído? El Dios eterno, el Señor, los ha creado a todos». Y en su mente resonó una convicción ardiente. Este no era un mero desafío de hombres, sino la mano de Dios en acción. «Preparémonos», anunció. No solo lucharemos por nuestras vidas, lucharemos por la vida que está en Cristo, y con ello nuestra esperanza se mostrará ante el mundo. A medida que el día continuaba, los ángeles del cielo parecían observar con expectación el desenlace de este encuentro. La comunidad se unió en oración, sabiendo que la batalla no era solamente física, sino que un gran plan sísmico de Dios se desplegaba ante ellos. Cada oración una chispa que encendía el fuego de su propósito eterno. Así, en medio de la agitación y la incertidumbre, un profundo entendimiento se instauró en el corazón del pequeño grupo. Estaban a punto de entrar en un momento en que su fe sería refinada a través del fuego. «Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos», recordó Pablo, su voz impregnada de la certeza divina. «Y lo que hoy parece ser tribulación, mañana brindará el testimonio de su gloria». Mientras las sombras caían sobre Roma, la comunidad no solo enfrentaba la opresión, sino el majestuoso despliegue del plan soberano de Dios, un misterio profundo aún por ser revelado. ¿Cómo transformará Dios esta adversidad en su gloria? Una pregunta que resonaba en el aire, dejando a cada uno aguardando una respuesta que emergía desde lo profundo del cielo. Mientras la noche caía sobre Roma, la atmósfera se tornaba tensa y cargada de expectativas. La multitud, clamando por justicia, se había congregado alrededor de la casa donde Pablo y los hermanos oraban. La voz de los líderes religiosos resonaba en la oscuridad, como un eco incesante de una tempestad inminente. Había llegado el tiempo decisivo que haría tambalear los cimientos de la fe que proclamaban. Pablo, sabiendo que cada palabra y cada acción eran observadas, se volvió hacia sus hermanos, cuyo semblante reflejaba tanto miedo como determinación. «Hermanos, nuestra fe es un tesoro precioso», les dijo, «y es este tesoro el que debe ser compartido con el mundo, incluso cuando las sombras parecen avanzar alrededor nuestro». Estas palabras fueron un bálsamo, y la comunidad se unió en un ferviente clamor por valentía. Mientras el viento aullaba, un súbito silencio cubrió la multitud cuando un antiguo fariseo se acercó, su rostro marcado por la tensión. Era Gamaliel, un hombre venerado por su sabiduría. «Dejad que estos hombres se vayan», propuso con voz resonante. «Si su obra es de Dios, no la podrán detener. Si es de los hombres, se desvanecerá. Pero, cuidado, no se interpongan en el camino de lo que podría ser la voluntad del Altísimo». La multitud murmuró, y el temor reverencial a la posible intervención divina se deslizó por cada corazón presente.
La historia de los antiguos profetas resonaba en las mentes de aquellos que escuchaban. Mientras recordaban el desafío a Moisés, David y otros, comenzaron a entender que la oposición a la voz de Dios podría traer consecuencias fatales. ¿Qué es la voluntad de Dios en este momento?, pensaron algunos, persiguiendo el eco de la advertencia del sabio. Pablo, sintiendo la apertura que estos momentos le brindaban, guardó silencio por un momento, orando interiormente. Señor, guíame en la verdad. Entonces volvió a la multitud, su voz fuerte y clara resonó en la noche. Si hay uno entre vosotros que cree que son palabras de hombre, que lo juzgue, pero si estas palabras son de Dios, no las detendrán. Se nos ha concedido la misión de predicar a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien viene a buscar a los perdidos. Proclamó, la autoridad de su voz despertando un rayo de fuego en el alma de algunos oyentes. La atmósfera se tornó eléctrica cuando una anciana, que había estado en el fondo, gritó, «He visto la luz, he sentido la celebración en mi corazón, la verdad de Cristo ha llegado a mí». Los murmullos crecieron, algunos se acercaron, atraídos por la gracia que parecía fluir de Pablo. Otros, sin embargo, se aferraban a su ira, reacios a dejar que el temor de Dios penetrara en su corazón. La lucha entre la luz y la oscuridad se manifestaba claramente, cada ser humano atrapado en un dilema divino. Inclinemos nuestro corazón ante el Dios que todo lo ve, y permitamos que su Espíritu hable en nuestro interior, dijo Pablo, alzando las manos hacia el cielo, como un acto de consagración al Señor. Y allí, bajo la creciente tensión, la presencia del Espíritu Santo empezó a manifestarse con poder. Los ángeles del cielo aguardaban expectantes, la vida eterna de muchos pendía en la balanza. Las sombras de la noche no eran meras condiciones meteorológicas, sino un reflejo del conflicto espiritual que había penetrado las calles de Roma. «¿Qué haréis, pueblo de Dios?», gritó Pablo en un tono de desafío, su corazón palpitando con la urgencia de la misión. ¿Os rendiréis al miedo o lucharéis por la esperanza que es Jesús? Las respuestas comenzaron a brotar, desde el clamor del pueblo hasta el murmullo del líder religioso, y la fatiga comenzaba a reflejarse en el rostro de los que se oponían. La dulce esperanza de la verdad parecía fluir como agua viva, mientras cada hombre y mujer comenzaba a sopesar la raíz de su fe. Más allá de ellos, las puertas del pueblo se entreabrieron, revelando un nuevo misterio, uno que prometía sacudir Roma hasta sus mismos cimientos, mientras el cielo seguía sin responder, esperando el siguiente movimiento. ¿Cuál sería el desenlace de esta confrontación divina? La pregunta se colaba en cada corazón. ¿Salvaría Dios su pueblo? ¿Y cómo transformaría la adversidad en un testimonio de su gloria? La historia de los romanos estaba a punto de cambiar de una manera que ni siquiera podían imaginar, mientras un nuevo capítulo del plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse. Mientras la noche avanzaba, la luz de la luna apenas iluminaba las palabras fervientes de Pablo, resonando en cada oreja atenta. El clamor de la multitud seguía reverberando, una marea de humanidad que luchaba entre la fe y la incredulidad. El viento aullador parecía traer con él ecos de antiguas promesas, aquellas que el Señor había entregado a su pueblo, tales como se registra en Isaías, donde se clama por el consuelo y la salvación. Isaías 40, 1-2. ¿Acaso no se nos ha dicho que la luz brillará en las tinieblas?, preguntó Pablo, mientras los vientos soplaban en su rostro, cada palabra infundida de un poder celestial. Hoy, en este lugar, la luz está aquí, y se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien ha venido a liberarnos de la opresión. Los corazones comenzaron a palpitar con fuerza, algunos llenos de esperanza, otros tumultuosos en resistencia. El Espíritu Santo se movía por entre ellos, como un río fluyente que desafía la contención. Entretanto, los líderes religiosos murmuraban entre sí, inquietos al ver a la gente comenzar a inclinarse ante la verdad presentada. «Están siendo engañados», gritó uno de ellos, tratando de contener la agitación creciente. «La ley nos ha sido dada para que la sigamos fielmente. No hay salvación fuera de nuestras tradiciones». Pablo, notando la lucha en sus ojos, respondió con igual firmeza. «No es la ley la que salva al hombre, sino la gracia revelada en Cristo. Recuerda, hombre de ley, que el mismo Moisés, al recibir la ley, indicó que uno como él sería levantado entre nosotros,
Deuteronomio 18:15. Este es el tiempo, este es el cumplimiento. La marea de la multitud comenzaba a cambiar. Muchos se unían a los que habían encontrado luz en la voz de Pablo, mientras que otros se retiraban, temerosos de perder el estatus que la tradición les confería. La tensión se sentía en cada respiración, cada mirada, cada susurro compartido. En medio de la creciente conmoción, una repentina calma se apoderó del lugar, como si todos los presentes contuvieran el aliento, esperando lo que vendría. Pablo, aún con su voz elevada, sintió el peso del momento. «Escuchadme, pueblo de Dios», clamó con una voz que resonó hacia el cielo estrellado. «Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra?» Romanos 8:31. El eco de sus palabras se deslizaba entre las sombras, y con cada sílaba la ansiedad comenzaba a disiparse, reemplazada por un sentido renovado de desesperación. Y entonces, en un momento de divina conexión, un rayo de luz atravesó la cubierta oscura de la noche, iluminando el rostro pálido de un joven que se había acercado. «Yo creo, yo quiero seguir a Jesús», exclamó. La revelación de un nuevo creyente estaba estallando en medio de la noche, haciendo eco de los milagros realizados en tiempos antiguos, cuando el poder de Dios se manifestaba en el corazón de los perdidos. Un grito de júbilo se propagó como un fuego entre el pueblo, cada uno sintiendo el poder de la transformación. La multitud que antes clamaba por justicia, ahora clamaba por la salvación. Las puertas del ajuste no se cerrarían, porque el reino de Dios estaba abriendo un nuevo camino. ¿Acaso no sabéis que cada alma que se rinde a Cristo se convierte en testigo de su verdad? Dijo Pablo, su rostro resplandeciendo con fervor. La historia de redención de Dios no termina aquí, es solo el principio. Hay más en este viaje espiritual. Hay un propósito divino que va más allá de lo que vuestras mentes pueden concebir. Mientras el ajetreo y el júbilo continuaban, el ambiente cambió de tensión a anticipación, y el cielo parecía inclinarse hacia la tierra en un momento de divina expectativa. «Recordad esto», exclamó Pablo. «El Señor no solo está escribiendo nuestra historia, sino que también está levantando a un pueblo que gozará en la promesa de un nuevo pacto, del cumplimiento de profecías que aún están por venir». Las palabras de Pablo resonaron en la mente de Israel. Volvieron a vivir las promesas de Ezequiel, que hablaban de corazones que serían renovados y de un espíritu que los conduciría hacia la verdad. Ezequiel 36, 26, 27. Gocémonos, porque lo que Dios tiene preparado será asombroso, un plan que transformará no solo nuestras vidas, sino también el mundo entero. El aliento de Dios fiel estaba sobre ellos, anticipando lo manifestado en el futuro glorioso. Así, entre murmullos de asombro y esperanzas elevadas, un nuevo capítulo del plan soberano de Dios se estaba dibujando frente a ellos, invitándolos a la revelación de su gloria. Y la pregunta siempre persistía: ¿qué más puede hacer el Señor en sus caminos que aún no hemos visto? Mientras el júbilo se extendía como un manto de luz sobre la multitud, una nueva voz interrumpió el clamor. Era un anciano de rostro austero, con ojos profundos y sabia experiencia. «Pueblo de Israel», empezó, su voz temblando al principio, pero luego tomando firmeza. ¿No hemos escuchado las palabras de los profetas? La tierra ha sido sacudida, y los cielos han hablado. El tiempo del cumplimiento se acerca, y entre nosotros se manifiesta el Mesías prometido. La multitud se silenciaba, sus corazones palpitaban, y algunos lentos pasos hicieron eco en la tierra polvorienta. Era un grupo de fariseos, reunidos en un círculo cerrado. Sus rostros pálidos reflejaban preocupación. «No sigáis tras las palabras de este hombre», gritó uno, alzando la mano en señal de advertencia. «Es un hereje que lleva a las multitudes a la perdición». Pero Pablo, con el fervor del Espíritu Santo reflejado en su ser, se volvió hacia ellos. «No es aquí donde encontraréis la verdad, sino en el mismo Dios que prometió un nuevo pacto. Recordad las palabras del profeta Jeremías. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel». Jeremías 31:31. Este es el cumplimiento, verdes brotes que florecen de la raíz de David. El anciano sonrió.
viendo la lucha que se libraba entre la fe y la incredulidad. Nos hemos apegado a las formas, a lo que fue. Pero se nos ha prometido algo mayor. No se acuerden de las cosas anteriores, ni traigan a la memoria las cosas del pasado. Isaías 43:18. Hoy, en este lugar, el nuevo amanecer se levanta. A medida que el anciano ministraba, los rostros de muchos comenzaron a brillar, la revelación de la verdad de Dios resonando en sus corazones. Algunos de los fariseos, perplejos, bajaron la vista, aunque otros permanecían desafiantes. «¡Esto es blasfemia!», exclamó uno de ellos. «¿Acaso podemos permitir que nuestro pueblo sea guiado por promesas vacías?». El cielo se oscureció súbitamente, como si una sombra pesada se posara sobre el evento, y la multitud sintió un estremecimiento. Pablo, sintiendo la tensión, clamó con voz estruendosa: «La promesa de un nuevo pacto no se trata de vacíos, sino de la carne y la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Este es el tiempo, el regocijo se encuentra en Él. Él es nuestro único camino hacia el Padre. Un clamor se alzó de entre el pueblo, una mezcla de fe enardecida y temor reverente. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó un joven tembloroso, sintiendo el peso de la decisión que se acercaba. La respuesta de Pablo fue contundente: «Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros». Marcos 1:15. «No miréis atrás a la oscuridad, corred hacia la luz». La multitud empezó a moverse, varios se arrodillaron en tierra, abrazando su fe recién descubierta, sus oraciones resonando como un cántico. En ese instante, un estruendo retumbó por la colina, como un poderoso trueno que hacía vibrar la tierra. «El cielo está testificando en nuestra asamblea», dijo Pablo. «Dios está aquí, en este momento, convocando a su pueblo a un nuevo comienzo». Sin embargo, entre el clamor de alegría y la adoración, Pablo sintió en su espíritu un simbolismo doloroso, como si una batalla se librara en la esfera celestial por las almas que estaban a punto de rendirse al Señor. «Prepárense», advirtió, «pues la resistencia no tardará en manifestarse. Hay un plan que va más allá de nuestro entendimiento, un destino que se despliega, y la resistencia será feroz». A medida que la multitud adhirió a su proclamación, sintiendo el toque divino de la unción, el eco de antiguas promesas comenzaba a emerger. Recordad, hermanos, que el Señor ha dicho en el Salmo: «Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan». Salmo 126:1. Él no solo revivirá nuestras almas, sino que nos hará testigos de su gloria en la tierra. Mientras el almidón del cielo pasado se rompía y el verdadero viaje comenzaba, una pregunta resonó en el aire. ¿Qué más tiene Dios preparado para aquellos que buscan su rostro con un corazón puro? El murmullante viento trajo respuestas que aún estaban por revelarse, llevándolos hacia un propósito celestial sostenido en cada latido de sus corazones expectantes. El sol finalmente se alzó sobre Roma, reflejando su luz cálida en los rostros de un pueblo expectante. La comunidad, en medio de ese brillante nuevo día, se reunió en un lugar abierto, con corazones palpitantes por lo que vendría. Pablo, con su mirada fija en el horizonte, sentía la gravitación del momento. Era un día de consagración, una jornada designada por Dios para la revelación del gran misterio que había comenzado a manifestarse. Con su voz resonante, alzó la vista y clamó: «Hermanos, este es el día en que el Señor ha hecho un nuevo pacto con nosotros». La multitud, aún aturdida por la jornada anterior, escuchaba atentamente, sus corazones listos para recibir. Se contaban centenas, tal vez miles de aquellos que habían venido no solo en busca de respuestas, sino también de redención. Al ver su hambre espiritual, Pablo sintió una profunda compasión brotar en su ser. La palabra de Dios no es solo un mensaje, sino el aliento de vida que transforma.
Así está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. El mensaje de Pablo se volvió un torrente de revelación. Habló acerca de cómo el sacrificio de Cristo había cambiado el destino del mundo entero. Así como a través de un solo hombre el pecado entró en el mundo, también a través de un solo hombre la gracia ha abundado para muchos. Romanos 5:12. Las verdades profundas y antiguas que antes se encontraban en las sombras, ahora estaban emergiendo a la luz, convocando a los presentes a abrazar la nueva vida en Cristo. Mientras su voz resonaba, un murmullo comenzó a surgir de entre la multitud. Un grupo de nuevos creyentes estaba dando testimonio de la transformación que había ocurrido en sus vidas. «Yo era un ladrón, pero ahora soy un hijo del Rey», exclamó uno, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. «La gracia me ha alcanzado donde estaba perdido», declaró otro, levantando sus manos al cielo. Las historias de redención se intercalaban, formando un poderoso coro que llenaba el aire con la confirmación del amor de Dios. Sin embargo, entre los leales seguidores de Pablo, también había rostros llenos de incertidumbre. Algunos antiguos creyentes luchaban con la transición fuera de las normas del antiguo pacto. «¿Cómo podemos abandonar lo que siempre hemos conocido?», preguntó uno con voz titubeante. Pablo, sintiendo la necesidad de traer claridad, respondió: «No os engañéis, hermanos. La ley fue nuestro guía hacia Cristo, y ahora que Él ha llegado, somos libres para vivir en el amor y la gracia». A medida que Pablo se movía entre la multitud, un fuego sagrado ardía en su corazón. Comenzó a hablar sobre el gran templo de Dios, recordando que cada uno de ellos era parte de ese templo espiritual. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3:16. Sus palabras descorrían el velo de la fragilidad humana para abrir la puerta hacia el poder divino que habitaba en ellos. La atmósfera se cargó de una expectativa palpable, mientras la comunidad empezaba a comprender que este nuevo pacto hablaba de unidad. Los judíos y gentiles, una vez separados por barreras culturales y religiosas, ahora eran uno en Cristo, porque no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. La promesa de unidad comenzaba a resonar en sus corazones, y el miedo se iba desvaneciendo ante la fuerza del amor colectivo. Sin embargo, Pablo también discernía la realidad de la oposición que vendría, las sombras acechantes del enemigo que no se detendrían ante tal transformación. Su mirada se tornó grave mientras advertía: «Hermanos, no os dejéis desanimar, porque la luz que estamos llevando al mundo provocará revuelo en el reino de las tinieblas. La lucha por nuestra fe será intensa, pero recordad, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús». Filipenses 1:6. Los corazones comenzaban a latir con fuerza, en respuesta a la advertencia y al mismo tiempo a la promesa. Justo cuando la comunidad empezaba a levantarse, un mensajero llegó, su rostro pálido y preocupado. «Las autoridades han decidido actuar, nos han visto como una amenaza y ya han comenzado a perseguir a los que proclaman este nombre». Asombro y temor recorrieron a la multitud, la tensión se hizo palpable y un silencio sepulcral descendió. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Lucio, su voz temblando. Pablo, sintiendo la presión del momento, tomó una respiración profunda. Este es el momento que el Señor ha ordenado, la oportunidad de mostrar al mundo el poder del amor de Dios. Esto no solo es un llamado a la resistencia, sino a ser testigos del Evangelio en medio de la adversidad. Sus ojos brillaban con determinación. Si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él. Romanos 8:17. Las palabras de Pablo unieron a la comunidad en un solo clamor, todos elevando sus voces en oración. «Señor, danos valor, fortalece nuestras manos para la obra». Juntos, sintieron la vibración del cielo resonando con su fe.
estaban listos para enfrentarse a lo que viniese, sabiendo que el plan soberano de Dios para su salvación y transformación no solo significaba su libertad personal, sino también la liberación de muchos que aún estaban perdidos. El día continuaba, y mientras la luz del sol se fundía con la oscuridad que se cernía, el pueblo de Dios se preparaba para un enfrentamiento que llevaría a la revelación de un destino glorioso. Su amor nos guiará, proclamó Pablo, y aunque habrá aflicciones, su gloria se manifestará en nosotros. La pregunta flotaba en el aire, electrizando las almas. ¿Cómo utilizará Dios esta adversidad para engendrar un nuevo capítulo en su historia de redención? La respuesta estaba a punto de manifestarse, un misterio divino que traería consigo la luz en medio de las sombras.